Buenas tardes, espero que todos estén bien mientras conecto mi cámara y espero que hayan podido dar su evaluación número 2, que todavía no cierra, va a cerrar hoy a las 23 horas. Progress. Hoy día vamos a entrar a la sesión 7, que es el módulo 7 que comienza por No, perdón. El día de ayer, el módulo 5 nos tomó toda nuestra sesión. Era harto contenido que tenía que ver con la planificación curricular, sus objetivos transversales, los objetivos esperados, em, qué teníamos que tomar en cuenta, cuáles son las habilidades que hay que tener o qué es lo que se desarrolla en cada una de las planificaciones curriculares que están en relación con el Ministerio de Educación y que te dan como base una serie de asignaturas, una serie de cantidad de horas. Entonces fue harto contenido. Entonces hoy día vamos a empezar por el módulo 6, que es organización y diseños de material pedagógico didáctico de acuerdo a la planificación curricular. Esto tiene que ver con que el material que tengo o que voy a confeccionar va a ir en respuesta y apoyo de mi planificación curricular, de la planificación curricular del aula. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar en esa temática hoy día y voy a comenzar a compartir esta pantalla. Sí, ¿verdad? El tema de los micrófonos, importante que se preocupen de no tenerlos encendidos y avisar si no van a ingresar a clases ahora, no después que termine la clase, por favor. Ahí me veo. Ya. Entonces, como seguíamos conversando, estamos en el área de la planificación curricular, las cosas que tenemos que tener presentes al momento de ingresar a un nivel y aquello en lo que nos debemos fijar y tener siempre presente. Las competencias, las normas de seguridad, la gestión, las dimensiones. Y ahora entramos a organizar y diseñar material pedagógico de acuerdo a la planificación curricular. La planificación curricular tiene que ver con los contenidos de cada una de las asignaturas que nos entrega como base mínima el Ministerio de Educación. Y esta planificación curricular, como les dije ayer, se realiza por lo menos la primera unidad con sus actividades, tal vez no crear el material en sí mismo,
pero sí tener el material en la ficha. Dígame. Entonces, lo que se busca es planificar con tiempo y no llegar al aula a, no podríamos decir la palabra, a inventar cosas porque no planificamos a tiempo o a trabajar ahí, armar material en ese momento. Todo debe estar, en el área curricular debe estar con cierto resguardo de tiempo, planificado y organizado, de tal manera que los emergentes que sucedan en el aula o en la escuela no tengan un impacto en los aprendizajes de los niños y las niñas. Existen recursos didácticos y tecnológicos que son un apoyo a la planificación curricular. Esto es un conjunto de elementos que facilitan la realización de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que contribuyen a que los estudiantes, niños y niñas, logren el dominio de dicho contenido, que sepan utilizarlo, que lo comprendan, que lleguen, siempre hablamos cuando hablamos de un aprendizaje esperado, es un aprendizaje que yo deseo que el niño logre y que ese aprendizaje quede anclado en él para que pueda ir utilizándolo a futuro, porque esto es un escalafón. Yo aprendo primero a sumar, restar, dividir, multiplicar y así con las operaciones básicas voy a ir después poder realizar ejercicios mucho más complejos. Entonces, cuando hablamos de los recursos didácticos y tecnológicos, es importante que niños y niñas tengan acceso a la información, a la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice. Y también debemos tener siempre presentes los objetivos de aprendizaje transversales que tienen que ver con las actitudes, con los valores, con la ética, con la moral. ¿Por qué son importantes los recursos didácticos? ¿Alguien me podría decir por qué considera que los recursos didácticos son importantes? Yo creo que porque así los niños pueden desarrollar sus habilidades mejor. ¿Ya? ¿Alguien más? Porque no todos aprenden igual, hay niños que son kinestésico visual, auditivo, entonces Ujú. el material didáctico ayuda a que aprendan de mejor manera, Aprenden de la misma creo. manera. Sí, ¿no? Está bien. Para ¿Alguien más? desarrollar sus ¿cómo se dice? Motricidades. Psicomotricidad. Los ayuda a desarrollar la psicomotricidad. Porque igual puede ser una manera más divertida como de enseñar. También un apoyo más lúdico. Tenemos que entender que el recurso didáctico es algo que nos ayuda para. Y es muy importante porque en los procesos de innovación que se llevan habitualmente, se están llevando habitualmente en el aula, es no seguir haciendo lo que siempre se hacía, porque hoy en día se tiende que no todos aprendemos de la misma manera y se realizan cambios profundos en los planes curriculares desde el ministerio. Es que es muy importante los recursos que yo utilizo porque el recurso es un intermediario curricular. Y si queremos que esto tenga un impacto en la forma del diseño curricular que tienen los profesores, los recursos didácticos constituyen un importante campo de acción. Es decir, el recurso es un docente más, el recurso por sí. Obviamente necesita alguien que lo utilice y lo lleve a cabo, pero es necesario para que el aprendizaje profundo se dé. Y también los recursos didácticos son variados.
Y eso nos va a posibilitar a nosotros que los niños y niñas pasen del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Cuando un profesor se para frente a la clase, con su planificación, con su material, obviamente debe seleccionar con anticipación los recursos y materiales didácticos que quiere utilizar o tiene pensado utilizar o requiere utilizar para dicho contenido. Si va a ser una guía, si va a ser material un material reciclable, si va a usar imágenes, si va a usar el data, si va a usar un computador, si va a usar, y en ese computador va a ser un programa X. Eso lo tiene dentro de la planificación curricular que se ha hecho con tiempo, porque tiene que ser un apoyo real a lo que él quiere, él o ella quieren entregar. Muchos piensan que no tiene importancia el material, que el material está ahí para un apoyo, que el recurso que escojamos no tiene un real impacto en el aprendizaje en sí. Pero no, es fundamental el recurso que utilizamos, porque debemos hacerlo adecuadamente. Si yo voy a entrar a la suma y a las restas y voy a usar tapas de botellas, entonces yo creo que nosotros queremos que el niño comience a sumar, es decir, adicionar. Vamos a empezar desde lo más concreto, que es agrupando las tapas, viendo los tamaños, las formas, todo lo que tiene que ver con lo geométrico puede ser. Y después lo voy a utilizar para un conteo, para que entonces vamos a ir agrupando. Entonces voy a hacer una hoja o una caja. En una caja vamos a poner una cantidad, en otra cantidad, y el niño en forma concreta estas tapas las va a ir contando. Y para contarla significa que la tiene que ir separando del grupo para no contarla por una segunda vez. Lo puedo hacer con porotos, con tapas, con palos, con chapitas. Existe un montón de material concreto que yo puedo utilizar. Porque el niño cuando entra a la etapa preescolar, su pensamiento va variando. Sus redes neurológicas se van ampliando, entonces empieza a utilizar aprendizajes anteriores. Entonces, no es lo mismo que yo utilice, deme una pausa. Continúo. Entonces, no es usar por usar, no es decir, ah, yo tengo aquí los dominó y los voy a usar para jugar con los niños, o que ellos armen con esto, armen torres. Porque el material didáctico tiene que tener un funcionamiento y un uso, y ese uso es no cualquiera, y tiene que estar al servicio de la planificación curricular. Entonces el material debe ser utilizado adecuadamente. Y así, un buen material a cual se le da un buen uso para lograr el aprendizaje que está en mi planificación, enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen millones de materiales didácticos en el mercado, de cosas, estamos hablando, confeccionados ya, que son para la escuela y uno los puede comprar. Y un colegio que tenga recursos o tenga un ítem para material didáctico X, puede comprar mucho material de muy buena calidad que ayudan a impartir las clases.
láminas, libros, em, material de motricidad fina, material de inicio a la lectoescritura, inicio a las matemáticas, libros de sustentabilidad con su material, cajas matemáticas, existen. Pero ¿qué pasa cuando no existe un recurso para eso? Y los elementos los objetos, el material didáctico que hemos estado utilizando se va deteriorando. Ahí entra en juego la creatividad, la originalidad, las habilidades propias artísticas que uno pudiese tener para hacer un aporte. Y así que el material esté al servicio del educador. Hay muchos colegios que desde la etapa preescolar usan libros de apoyo, por ejemplo. Ahí tenemos un material que tiene un pensamiento más abstracto para los niños, pero los libros son un apoyo para lo que se hace, porque en sí los niños son concretos, necesitan hacer, tocar, oler, mirar, observar para que el aprendizaje sea un aprendizaje que encuentre un anclaje. No es llenar el libro lo que pasa en muchos lados, que es marca con una X el auto más grande. Y ahí se acabó la actividad. Pero antes de eso yo tuve que haber trabajado tamaños, formas, con diferentes objetos, entre ellos mismos, material de aula, entre un profesor y otra profesora, quién es más alto, quién es más bajo, trabajar conceptos matemáticos, lenguaje para lograrlo. Entonces el libro en sí es un apoyo para las unidades temáticas, pero no es no es el recurso fundamental. Entonces, como dice, existe una serie de editoriales en Chile que trabaja material y muy buen material y ha ido aportando también con material concreto para hacer un apoyo, un aporte a la planificación curricular. Hay muchos. Y hoy en día Internet nos da más material todavía, más ideas, más material, más paso a paso. Uno con una buena con una buena termolaminadora, que no son tan caras, y comprando láminas las tenga en el colegio, uno puede hacer millones de materiales de imágenes que se van a poder utilizar en el tiempo, o podemos hacer grafemas donde los niños puedan con plumones no permanentes hacer circuitos, unir puntos, escribir y eso después borrarlo. Son pizarras, se convierten en pizarras. ¿Cuál es la función en sí del material, del recurso didáctico? Nos ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a desarrollarlas. Obviamente, al usar, voy desarrollando las habilidades que tengo más descendido, aquello que me cuesta. Por ejemplo, si yo tengo una motricidad fina no bien desarrollada, tomar en forma pinza de los dedos un algodón pequeño y subirlo meterlo sobre una botella varias veces, va a hacer que yo vaya teniendo una habilidad mayor óculo manual, mayor destreza con mi pinza, voy a poder tomar más menos elementos y eso me va a permitir tomar el lápiz de mejor manera. Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido a estudiar. Si yo le muestro diapositivas, si le hago escuchar sonidos del mar, no es lo mismo que yo le muestre en el libro que es una ballena y le lea el texto porque todavía no sabe leer. Pero si yo le muestro en un video cómo nada la ballena, cómo se comunica, cómo tiene sus crías, si yo pongo canciones, si hago mímica de la ballena con una canción, obviamente voy a motivarlos de mejor manera porque son niños pequeños. Ayuda a sintetizar y reforzar los puntos claves. El material, obviamente, el material me va a permitir, como es un aporte, yo puedo dejarlo instalado en aula, trabajarlo, volverlo a repetir, y eso me va a ayudar a sintetizar todo un contenido. Obviamente, en base de la lámina donde está la ballena y las partes, por ejemplo, de una ballena, me hace sintetizar todo lo que es la ballena en sí.
sus partes y todo, pero para poder llegar a comprender este mundo de la ballena, hemos bailado, cantado, vemos videos, lo hemos visto cómo tienen a su cría, hemos nadado, nos hemos metido en el fondo del mar a través del juego. También nos permite sensibilizar y despertar el interés de los participantes. El material concreto, específicamente el material concreto didáctico en los niños pequeños, les despierta un interés mucho mayor, porque obviamente tienen este interés de la curiosidad. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar? Y hay objetos que les gustan más que otros, por lo que les generan así, sensorialmente. Entonces, el material didáctico debe también dar respuesta a una etapa de desarrollo de los niños, no solamente al contenido. Ilustrar puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros sinópticos. ¿Por qué necesitamos que mediante imágenes, sonidos, grabaciones? Porque nosotros de la palabra podemos decir muchas cosas, pero si un niño nunca ha visto una ballena, ¿cómo se la va a imaginar? Si yo le digo es grande, que puede ser del porte de un edificio de 4 pisos, si el niño nunca ha visto una ballena, pero tiene la imagen de 4 decir grande, pero si yo le pongo una imagen para que ellos tengan más o menos una noción qué es más grande o más pequeño, va a favorecer el aprendizaje. Les permite, el material didáctico les permite asociar imágenes, asociar esquemas. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que viene después? Los paneles de rutina, que es un material didáctico también. Los pictogramas es un material didáctico también. Cuando yo no leo, cuando yo no escucho, o tengo dificultades en el lenguaje expresivo, comprensivo, los pictogramas, que son imágenes, me permiten comunicarme con otro. Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable, facilitando con ello la comunicación del grupo. Las disertaciones. Cuando un niño prepara una disertación para trabajarla frente a su curso, no solo le está dando contenido, lo está haciendo parte de un aprendizaje que él tiene. Cómo yo me paro frente a mis compañeros, cómo yo soy capaz de traspasar un conocimiento, cómo soy capaz de utilizar este material didáctico que puede ser una cartulina con imágenes, puede ser un video, puede ser un PPT. Hoy en día la tecnología apoya y apoya mucho. Y aparte, integramos a la familia a los procesos educativos. Y también nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente tiene una serie de información sobre lo que se quiere que el alumnado reflexione. El material, de repente podemos entregar material que haga que los niños piensen más allá, nos dé sus opiniones sobre algo, sus propios saberes. Existen diferentes tipos de materiales didácticos. Yo les he hablado de varios, pero aquí los vamos a nombrar como tales. Los materiales auditivos, que es la propia voz, grabaciones, música, audiolibros. Son materiales didácticos auditivos. Materiales de imagen fija, que son las pinturas, los cuerpos opacos, un proyector de diapositivas, fotografías, transparencias, retroproyector o una pantalla. Materiales gráficos, carteles, el rotafolio que todavía se utiliza, el pizarrón. Y hoy en día con mayores recursos puedo tener una pizarra interactiva en el aula, es un programa, es un módem que se les pone con un lápiz especial, que el costo no es tan bajo, pero con algún proyecto, programa, o sea, el colegio tiene los recursos, lo pueden lograr tener. Y los niños pueden trabajar con un lápiz que está vinculado a esta pantalla, al data, y el data se convierte en una pantalla interactiva. Materiales impresos, que son los libros, las revistas, los periódicos, los folletos, las fotocopias.
los libros para colorear. Ya no se da tanto, pero antes teníamos las revistas que nos daban en las farmacias, en los supermercados. Las revistas, como me acuerdo que salía Yo tengo casa hogar, Vanidades. Ya hoy en día el material gráfico impreso es menor por un tema de costo, valor, sustentabilidad, se usa menos. Pero todavía tenemos libros. No es lo mismo leerse un libro, que un niño lea un libro, hojeando, oliendo, tocándolo, que leyendo el mismo texto desde el computador. No genera el mismo impacto. Materiales mixtos, películas, cortometrajes, documentales, videos, que lo habíamos hablado cuando yo les daba el ejemplo de la ballena. Esto a nosotros, los materiales mixtos nos permiten acercarnos a una realidad, a poder visualizarlas. Y los documentales nos muestran un tiempo, una vida real. Y así también podemos usarlas en diferentes temáticas, el lenguaje, que tiene que ver con la narrativa. Materiales tridimensionales, figuras geométricas, maquetas, juguetes, que ya no son planos. Por ejemplo, si yo voy a ver el sistema solar, hoy en día venden estas bolsitas listas de Plumavit y los niños las colorean, las arman, hacen el sistema solar en su orden, escriben cuáles son los planetas. Todo esto obviamente es el final de un proceso, porque antes yo hablé del sistema solar, quiénes lo conformaban, les mostré fotografía, les mostré un video. Cuando hablamos de los anillos de Saturno, el niño se va, lo primero cuando digo, los anillos de Saturno, Saturno es un planeta y tiene anillos. La primera imagen que tal vez se le venga al niño es el anillo que tiene la mamá o la tía o el tío en la mano. Y ahí uno tiene que con imágenes mostrarle que son anillos que rodean, que son formados por moléculas, no tan amplio porque obviamente hay conceptos que ellos no van a manejar. Pero cómo cambia una palabra según el contexto que se utilice, va a cambiar el sentido. Y los materiales TIC, que los conversamos ayer, que son las tecnologías que están al servicio, que son programas informativos, hay software en las salas de enlace, en los teléfonos, los computadores de aula, que nos permiten a nosotros, ahí tenemos programa informático, un ordenador, un hardware, incluyendo la pizarra digital. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Algún aporte, alguna idea, algo que les gustaría compartir de este uso de material? ¿Qué creen que puede ser complejo de los usos del material didáctico? ¿Todo ok? ¿No hay dudas? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran compartir? Ustedes como familia les toca hacer material didáctico. Cuando tienen que ayudar a su hijo a armar una maqueta, a armar una disertación, cuando tienen que llevar los trabajos de arte. Eso es material didáctico. Bueno, yo voy a acotar algo, profe. Dígame, Mi Claudia. hija desde pequeña tuvo mucha habilidad en las manos, mucha. Eh, por ser ella le pedían un trabajo y ella lo hacía el doble. No sé, como hagamos una casita y hacía una mansión. Ella siempre fue más allá de lo que ella le pedían. Y sus compañeros me decían cuando le iba a buscar, tía, la Yanela nos superó a todas en el trabajo, mire, nos pidieron esta cosita y mire lo que hizo ella. Siempre tuvo actitudes manuales preciosas hasta el día de hoy. De hecho, ella quiere estudiar arquitectura. Ya,
porque ella se siente, ella es muy capaz de hacer sus cosas y otra que ella hacía todos sus trabajos de noche. Ujú. Me decía, mamá, yo trabajo bien de noche, entonces le decía, ay, ¿tú estás lista para ir a la universidad? Entonces tú, porque en la universidad vaya a tener que amanecerte, le decía yo, haciendo tu maqueta y tus cosas, así que tú estás pintada para esa profesión, hija. Así que yo siempre le he destacado esa parte a mi hija porque yo nunca la ayudé. Ella me decía, mamá, déjame sola, y después cuando me llamaba me decía, ya mamá, ven a ver lo que hice. Y yo así quedaba, pero maravillada, profesora, muy maravillada con las cosas que hasta el día de hoy mi hija hace y E- es- talento que ella fue y ese adquiriendo talento solita. que obviamente lo tiene, es intrínseco, es de ella, como desde la escuela también es potenciado. Porque cuando hablamos de material didáctico que apoye, no solamente el material didáctico que confecciona o tiene la escuela o confecciona el docente, el asistente de aula, sino es aquel que hace como aporte a la familia. Y obviamente, ¿cómo vamos potenciando? Ay, yo les dije, yo tengo dos manitos izquierdas. Yo tengo una creatividad maravillosa, se me pueden ocurrir millones de cosas, pero llevarla a cabo a mí me cuesta mucho, porque soy muy torpe, pero lo intento. Pero sí utilizo mucho lo que es la música, utilizo mucho lo que es el material impreso como láminas para que ellos puedan rayar, escribir sobre ello, material reciclado, sí, reciclado, para que ellos puedan diferenciar texturas, paneles de interacción, em, las rutinas que estén puestas, paneles que estén puestas en el aula, para que ellos de manera visual recuerden em, las cosas puestas dentro de en su mismo asiento. Por ejemplo, derecha, izquierda, y uno los va dividiendo el banco por una imagen, por un color. Uno va buscando las maneras para que ese aprendizaje sea más fácil para los niños y niñas. Es como cuando nosotros empezamos cuando chiquititos, hacemos juegos derecha, izquierda. Entonces, hasta uno de repente dice derecha y uno dice con cuál mano escribo. A los niños usamos cintas, por ejemplo, de colores. Y hay canciones con mímica que se pueden bailar y vamos dando indicaciones. Hay juegos. Todos a la derecha. Cuando yo levante el color rojo, todos se mueven a la derecha. Entonces uno deja de hablar y a través de la mímica va haciendo que de repente se van hacia el otro lado y se devuelven corriendo y uno los va animando. Y a la larga aprenden que donde tenían un color es su mano derecha y donde tenían su otro color era su mano izquierda. Y es acompañado por la pierna derecha, por la pierna izquierda. Muevo la cabeza hacia el lado derecho. Todo eso es una concadenación de trabajo previo. Cuando yo hoy día le pregunto, levanten su mano derecha, va a ser casi innato. No lo van a pensar fracción de segundo. A otros nos va a contar un poquito más. Al igual, y eso va a pasar con muchas cosas en la escuela. Y que la repetición constante, la utilización de material concreto y no solo abstracto, a medida que vamos creciendo tenemos un pensamiento más abstracto desarrollado. Entonces, el material didáctico concreto es muy, muy, muy importante. Y para eso no debo tener mucho dinero, tengo que tener mucho ingenio. Porque hay muchos lados donde hay mucho material que no se utiliza, no se sabe utilizar. Gracias por lo que nos compartías, Claudia. Entonces, vamos a empezar con el módulo 7, que tiene que ver ya con temáticas propias del aula, que es la lectoescritura. La lecto y la escritura empieza en la etapa desde que los niños, lo que es el lenguaje desde que nacemos. Y ese caminar es lo que nos permite que en cierta etapa de desarrollo, es decir, que se espera que en segundo básico, un niño se inicie, pueda leer y escribir.
pero eso ha tenido un trabajo previo, planificado, trabajado uno a uno. Es la labor de la escuela dentro de su currículum que los niños empiecen a leer y escribir primero, segundo básico. Cuando un niño no ha alcanzado este objetivo esperado en segundo básico, podemos hablar que hay una problemática, que se requiere apoyo y todo. Pero los niños de preescolar no tienen que salir leyendo ni escribiendo. Esas son demandas propias del sistema donde han sido escolarizados. Nosotros hacemos el trabajo previo para eso, que tiene que ver con la motricidad fina y la motricidad gruesa. Entonces, vamos a entender el concepto como tal. La lectoescritura es la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial, proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. Leerles cuentos, mostrarles imágenes, trabajar grafemas, lo que yo decía cuando hablábamos de la posición pinza, de tomar un objeto, ponerlo otro, amasar, rasgar, arrugar, todos esos son actividades previas que permiten después que un niño pueda escribir y leer. No porque yo le haga copiar 10.000 veces su nombre, va a aprender a escribir por sí solo. Obviamente mecánicamente lo va a aprender, pero para eso necesita situarse en una hoja, en un espacio, a tomar el lápiz adecuadamente para que no le duela la mano, para que sea cómodo, saber cuál es su mano predominante, cómo posicionarse en el espacio físico, cómo se va a sentar, si lo va a hacer de pie, si lo va a hacer sentado, seguir normas de convivencia, de escucha atenta para poder realizar eso. Eso es lo que se hace en la etapa inicial, para que después pueda un niño. Si un niño entra a primero básico y no sabe lo que es una tijera, no sabe rasgar un papel, no es capaz de poner bolitas adentro de una botella, tenemos que empezar a hacer ese trabajo porque eso es el inicio para la lectoescritura. Si el aprendizaje en el aula se realiza mediante balbuceos, yo les digo cuando son muy pequeños, los niños van adquiriendo el lenguaje, gorjean y van imitando a las personas que están a su alrededor. Hay niños que su desarrollo del lenguaje va acorde a su etapa cronológica y otros niños que van mostrando que se encuentran descendidos en esta área y hay que intervenirlos. Los niños al año deberían decir 10 palabras. A los 2 años deberían formular frases simples. A los 3 años ya deberían reconocerse, saber cómo se llaman sus padres, poder formular oraciones. Así vamos. Ese es el paso. Hay niños que lo hacen antes, hay niños que lo hacen después. Las pruebas estandarizadas en el desarrollo del lenguaje están desde los 3 años. Hoy hay algunas pruebas que se están haciendo antes para poder darles herramientas a las familias para que el lenguaje no esté tan descendido en comparación con otros cuando se escolaricen. O si hay una dificultad mayor que necesite otro tipo de intervenciones. Entonces, ¿yo primero qué hago? Desde pequeño el niño lo voy metiendo en este mundo de la lectoescritura cuando les cuento cuentos, cuando les muestro imágenes, cuando vemos fotografías y les cuento quiénes están en esas fotografías. Cuando hablamos de animales y decimos cuál es el sonido onomatopéyico que hace el animal, cómo se llama, y le muestro una imagen de ese animal. Le digo cuántas patas tiene, qué come, hasta le pongo un nombre para que sea más significativos para ellos.
la vida, desde que nacemos, está en torno a la lectoescritura y a su aprendizaje constante. El sistema educativo se ha utilizado diferentes métodos para lograr la lectoescritura. Existen muchos y los colegios se adhieren a ciertos sistemas de lectoescritura. Pero yo no aprendo escribiendo al tiro. Aprendo escuchando, observando, tocando, el movimiento con mi cuerpo. Entonces existen modelos para trabajar la lectura y la escritura al mismo tiempo. Cuando yo hablo y genero pausas, los niños van entendiendo que no es una palabra completa. Van entendiendo que hay separaciones, que existen palabras, que hay conectores, que hay palabras que nos sirven entender o signos que nos sirven entender cuándo termina un tema, cuándo inicia otro. Y eso yo lo hago a través de la voz. Tenemos aquí una reflexión que plantea Marianne Wolf en su obra ¿Cómo aprendemos a leer? Imagínense la siguiente escena. Un niño pequeño está sentado, embelesado en el regalo de un adulto, que es muy querido, escuchando palabras que mueven como el agua, palabras que hablan de hadas, dragones y gigantes de lugares lejanos e imaginativos. El cerebro del niño pequeño se prepara para leer bastante antes de lo que uno sospecha y utiliza para ello casi toda la materia prima de la primera infancia. Cada imagen, cada concepto, cada palabra que fue entregada en esta primera infancia. Y lo hace aprendiendo a utilizar todas las estructuras importantes que constituirán el sistema de lectura universal del cerebro. A lo largo del proceso, el niño incorpora al lenguaje escrito muchos de los descubrimientos realizados por nuestra especie. Avance tras avance decisivo durante los más de 2000 años de historia. Y todo empieza en la comodidad del regazo de un ser querido. Cuando yo en la noche a mi hijo le cuento una historia, primero hay un lazo afectivo. Para lo que él escucha es la voz de su madre, que es su figura de apego. Por ende hay mayor interés, se siente cobijado, se siente que lo que se cuenta es real. Muchos niños están deprimidos en esa área, no han tenido el acceso o la oportunidad a esa realidad. Entonces, cuando llegamos a la escuela o a la educación inicial, debemos hacer un trabajo profundo en esa área. Y pues tenemos que entender, a muchas personas no les gusta leer o tuvieron problemas por trastornos a nivel cognitivo que les dificultó escribir o leer en público, teniendo muchas veces la misma realidad, porque hay cosas que también son genéticas. El ambiente influye, pero hay también cosas que son predominio propio. Como nos decía Claudia, que su hija le encantan las manualidades, que ella se impresiona con lo que hace, que siempre hace más. Está entregado por su familia la responsabilidad, que tenga sus materiales, que haga su trabajo, su mamá la puede ayudar, pero esto que sea tan minuciosa, que esta habilidad logre tener de algo simple, hacerlo mucho más complejo, tiene que ver con ella misma, con su gusto. ¿Cuáles son los métodos que podemos conocer aquí? Método alfabético, ¿qué significa? Que por medio del sonido del abecedario, las palabras se forman combinando las vocales y consonantes. Predomina la memorización frente a la comprensión. Cuando yo al niño le muestro la imagen y le digo camión, 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 camión. Yo lo que le estoy dando es el sonido, la consonante, él relaciona la imagen, que es un camión,
Después le muestro otra imagen y él puede ir relacionando. Pero no siempre va a comprender por qué se llama camión, para qué se utiliza ese camión. Eso es parte también del trabajo. Pero ese es el método alfabético. Usar las palabras unidas con las consonantes. Y generalmente se empiezan por las sílabas ma, pa, ta, la. Y después las más complejas que son cuando tenemos consonantes que se van combinando como a la br, la r, tra, que tiene mayor dificultad para los niños. El método fonético. ¿Qué nos dice el método fonético? La unidad mínima del aprendizaje es el fonema, es decir, el sonido. Mm, r, es el sonido como tal. Se aprenden las vocales y consonantes con la imagen del objeto y la palabra, separado por la letra que se enseña. Después se van combinando las consonantes con las vocales, dando lugar a secuencias de tipo pa, pe, pi, po, pu. Y después junto pa, pa, pe, pelo. Y los niños van... No, yo creo que muchos de ustedes usaron el silabario, que tiene ese trabajo, que tiene el método fonético para aprender. Y vas construyendo así, pero siempre tenemos que utilizar la imagen. La imagen es lo primero que queda. Hay un ejemplo súper básico, que un niño ve una botella roja con letras negras y dice Coca-Cola. No está leyendo Coca-Cola, lo que pasa es que relaciona la imagen, porque nosotros dijimos que esta era una Coca-Cola. Entonces, si yo le muestro esa imagen con ese color, con esa forma de letra, va a leer Coca-Cola. Pero si yo le pongo Coca-Cola en el computador con otra letra, sin un fondo rojo, sin una letra negra, no lo va a leer. Porque se necesita un trabajo minucioso que tiene que ver con el sonido, con la palabra, con la unión de la vocal con la consonante. Y obviamente la imagen. Otro método es el método silábico, que parte de la sílaba construida con la vocal combinada con consonantes. La unidad mínima de aprendizaje es la sílaba. Ma, pa, la, me, mi, as, es, si, so, su. Primero se aprenden las vocales. Empezamos en el preescolar a trabajar desde lo que se conoce como prekinder, transición uno. Empezamos a reconocer, no a graficar, sino que a reconocer las vocales. Entonces nosotros ponemos la vocal y ponemos la imagen. Y se empieza a trabajar durante varias semanas la letra A. Después pasa la E y la idea que nosotros en el preescolar ya logramos que los niños reconozcan las vocales A, E, I, O, U. Y qué objetos comienzan o terminan o dentro de su palabra, dentro de la sigla completa, tiene una vocal. Y después las combinaciones que vamos a hacer con las consonantes, que es lo que decía el pape, pipo, pusa, se hizo su, y se va trabajando así con ellos. Y a eso ya tendríamos que estar en una transición. Eso no significa que tengamos que escribirla todavía. Estamos en reconocimiento y en este inicio a la lectura. Y posteriormente las palabras se van juntando, estas sílabas se van uniendo y van presentando una palabra. Pa, pe, pi, po, pu, la, le, li, lo, lu. Entonces yo pongo pa y después con la. Si yo las junto, ¿qué dice? Pala. ¿Dónde está la imagen de la pala y la relación? Y hago juegos de silábicos. Y digo, arco iris. ¿Cuántas sílabas tiene arco iris? Y los niños, uno aplaude y el otro va contando. Y yo después lo llevo al papel y este papel va separado en cuadritos.
y después voy imitando y yo puedo tener la palabra arcoíris y el niño lo que hace es repetir el modelo hasta lograr interiorizarlo, que muchos de esos después yo le digo arcoíris y lo va a poder escribir solo. El otro método es el método global. Aquí parte de la palabra con todo el potencial de su significado y también de la frase con un significado concreto. Es decir, yo hablo con la palabra completa y la frase. Juan quiere agua. Estoy usando una serie de palabras, un nombre, una acción y un objeto. Después se realiza un estudio deductivo para descubrir las sílabas. En estas palabras que yo tengo escritas, voy viendo cómo separo estas sílabas. Juan, J-U-A-N. Quiero, voy separando las sílabas. Y aquí tengo los sonidos de las letras y de sus combinaciones. Si yo tengo ju, an, lo junto, va a decir Juan. Y Juan es una persona en esta frase. Esto, en esto aportado podríamos inscribir el método Doman. Si ustedes buscan método Doman, van a poder comprender mejor qué es un método global de la enseñanza de la lectoescritura, que parte de palabras con un significado concreto y cada palabra se considera una imagen. Manzana, hay una manzana. Pera, una pera. Camión, hay un camión. Y después voy hacia atrás en esta división fonética, voy hacia atrás con la separación silábica, voy hacia atrás reconociendo las vocales, voy hacia atrás, empiezo desde la palabra. Método palabra generada. Y aquí tenemos una imagen. Se inicia con una palabra que genera todo un proceso de aprendizaje. También se asocia una imagen a una palabra y después se divide en sílabas, letras y sonidos. Ahí tenemos como dice ojo. Después nos muestra la palabra ojo. Después, si yo separo esa palabra, después, cómo yo vuelvo a unificar esa palabra. Entonces, la lectura y la escritura no es exclusividad del entorno escolar, es un objeto cultural, porque yo donde camino voy a ver una serie de palabras, el nombre de una calle, el nombre de un edificio, números en una dirección, en una micro que pasa voy a ver un montón de palabras, en un anuncio. Constantemente estoy relacionándome con la palabra escrita. Los niños tienen conocimientos previos en la lengua escrita antes de iniciar su escolarización, si es que entran al sistema educativo antes de primero básico. Mayormente se vive en un espacio, bueno es el libro, bueno es en literatura, rodeado de música, de imágenes, de textos, de cuadros, de rótulos, cuando yo voy caminando vamos a comprar el pan. Sí, mira, aquí compro el pan, en la panadería. Y ahí dice panadería. Entonces los niños tienen esa vinculación con la palabra. Entonces después la ven en un texto y dicen, oye, esta palabra la he visto antes, y hacen conexión cuando iban con la mamá a la panadería a comprar el pan. Por eso la estimulación temprana es muy importante. El niño sabe que la lengua escrita existe porque obviamente la ve en carteles, en papeles, en periódicos, en cuentos, en bolsas. Tiene una serie de conocimientos previos, tiene alguna idea sobre la función de los escritos. Es decir, si él ve una bolsa, va a ver un símbolo y va a decir, ya, puede pensar de una tienda y en esa bolsa meto cosas. Pero si ya después tomo un libro con dibujos, voy a relacionar lo que es un cuento y es una historia.
parte de lo que el niño ya sabe y realiza las actividades de lectoescritura de forma cotidiana. Escribir su nombre, realizar listados, escuchar canciones, notas para la familia. Si nosotros los niños lo hacemos parte de esto, desde pequeños van a aprender a escribir. Hay niños que siempre están esperando, hay niños que desde muy chiquititos empiezan a ver, mamá, si junto este con este, ¿qué sale? Mamá, ¿cómo es tu nombre? Y uno le escribe y escriben abajo. Van a escribir al revés, van a escribirla a él mirando para otro lado. Eso ya tiene que ver con nociones espaciales. Pero si nosotros tenemos ambientes ricos en la estimulación de la lectoescritura, vamos a tener niños que tienen mayores habilidades, sin dejar a un lado también lo genético. Yo me crié con mi hermana con la misma madre, las mismas dinámicas, y yo soy pésima para leer porque me vuelo mucho y mi hermana puede leerse un libro diario. Y tuvimos la misma casa, la misma familia, la misma madre. ¿Consultas hasta este momento? ¿Preguntas cómo vamos con el contenido? Súper, profe, yo quería hacerle una consulta. Dígame, Claudita. ¿Hasta qué, hasta qué edad un niño puede aprender a leer? ¿Hasta qué curso más o menos? Se pide para no intervenirlo que sea en segundo básico. Ya en tercero básico debería tener alguna intervención. Obviamente que nosotros si terminamos primero básico y no logra eh, ningún avance en la lectoescritura, deberíamos hacer algún plan de trabajo con los pares de aula, con UTP y darle algún reforzamiento, algún trabajo específico, o ver si hay una dificultad que puede ser algún trastorno del lenguaje que no le permite, ¿ya? Pero se espera que un niño en segundo básico ya sepa leer y escribir. Eso es lo que se espera según el ministerio. Gracias. Ni nada. ¿Alguien más? Entonces, No, sí, perdón. dígame, Anita. Cuando uno empieza a darse cuenta que un niño no está avanzando en ese sentido, que no está aprendiendo, que no está, ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? Cuando estamos escolarizados ya desde primero básico, Sí, tiene que ver con los trabajos que se realizan. Si van uno a va trabajar viendo. fonemas, si van a trabajar, no sé, lo primero que los niños trabajan los aprestos, que le decimos nosotros, que empiezan a juntar cuadraditos, eso igual se hace en prekinder, pero por ejemplo, tienen las palabras pape, pipo, pu, y ellos van uniendo los puntos, por ejemplo, ¿ya? Y tienen los primeros modelos. El primer modelo está escrito. Después viene el pa, el otro pa viene en punteo. Y después el tercero, ya ese punteo no está y ellos tienen que replicarlo. Es algo súper básico que se da en el apresto. Y si yo veo al niño que ya ve la palabra, la marca con la mano, con los deditos, y después va con el punteo, pero después le toca hacerlo solo y no puede, ya es una señal. O si yo pongo sílabas en el pizarrón y le digo a los niños, ¿qué palabra podemos, de dos sílabas podemos formar con lo que tenemos acá? Un niño dice, y ahí diferente, un niño, pala, pelo, pito, em, mamá, papá, y este niño no, y yo le digo, Juanito, si yo junto estas dos, ¿qué palabra te va a dar? Si no es capaz de reconocerla como fonema, también es una señal. Pero nos va ayudando porque la evaluación debe ser constante y entender que el problema no, puede ser no que no sepa, puede ser que no escucha bien, puede ser que tiene dislexia, puede ser que tiene algún trastorno visual. Por eso es importante la indagatoria. Pero si yo constantemente voy evaluando, me voy a ir dando cuenta en los avances de los niños y decir, ya, pongamos ojo aquí
porque no está logrando los mismos, no está alcanzando los objetivos al ritmo esperado. Y ahí tenemos que entrar a trabajar, a hacer un plan específico en el aula, a ver si necesitamos ayuda del PIE, si el niño debe ser derivado o no derivado a un agente externo, ver el trabajo con la familia. ¿Respondo su pregunta, Anita? Súper, profesora. Usted explica súper bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa. 8:20 estamos de vuelta, ¿les parece? Listo. Hemos terminado la parte de la lectoescritura. Cuán importante es que desde pequeños vinculemos a niños y niñas y como preguntaba su compañera, ¿cuándo sabemos si vamos avanzando bien o no? Tiene mucho que ver con la evaluación constante. Ante cualquier contenido, cualquier aprendizaje, observar aquellos que nos están dando respuesta a lo que debería darse en cierta etapa de desarrollo de los niños y las niñas, y se requiere un refuerzo mayor. Y ahí entra un rol fundamental en la familia. Y ahora ya pasamos a lo que es las matemáticas. Recuerde que en los primeros años de la vida de niños y niños dentro de la escuela, se les da una cantidad de horas a estas materias fundamentales que son lenguaje y matemáticas. ¿Por qué? Porque son muy importantes para todo lo demás. Están relacionadas específicamente con historia, con ciencias, con arte, con música, con todo se relaciona la lectoescritura y las matemáticas. ¿Cuáles serían las orientaciones didácticas para las matemáticas? Vamos al tiro. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Gracias, profe. gracias, gracias. ¿Qué nos dice aquí? El docente, el profesor, el tío de aula, tía, como se han llamado dentro de la escuela, desde esta perspectiva debe promover que los estudiantes avancen progresivamente, lo que yo les digo como esta escalada, que empieza desde lo más concreto a lo más abstracto, de lo más simple a lo más complejo, hasta lograr un pensamiento simbólico, que obviamente requiere de un mayor nivel de abstracción. Por eso empezamos con mucho material concreto. Y las matemáticas no es solamente el número, es la agrupación, la categorización, eh, eh, qué significa cada uno de los símbolos, cómo los voy a utilizar, en qué momentos los voy a usar. Todo esto es un trabajo progresivo. En esta búsqueda de nuevos conocimientos, habilidades y de una comprensión mucho más profunda de las matemáticas, ha llevado a los profesores y a los asistentes de aula a desarrollar variados lineamientos didácticos. Y al igual que la lectoescritura, existen diferentes metodologías para poder enseñar las matemáticas. La literatura reciente, en general, indica que el éxito es posible con cualquiera de estas formas metodológicas. Si el profesor es capaz de desarrollar situaciones de aprendizaje que generen un diálogo, una discusión matemática, un pensamiento matemático en relación a un contenido y que todo esto estimule la curiosidad y la capacidad de todos los alumnos. El decir yo soy malo para las matemáticas es algo aprendido. Tal vez se me hace más difícil.
Tal vez no, aún no sé o los adultos no saben cómo funciona mi pensamiento matemático y cómo yo requiero ciertas didácticas para poder aprender. Entonces es importante que el docente con su asistente de aula promueva que niños y niñas los contenidos matemáticos, que ellos vayan también aprendiendo y construyendo su propio significado de la matemática. Porque algo mecánico yo lo voy a aprender cuando dice, apréndase la tabla de multiplicar. ¿Qué nos permite aprendernos de memoria una tabla de multiplicar? Nos aprende a hacer un ejercicio de una manera más rápida. Pero puedo yo nunca aprenderme las tablas de multiplicar de memoria y tengo otra técnica para utilizarla y voy a llegar igual al resultado. Pero cuando yo aprendo un proceso mecánicamente, me aprendo ciertas cosas de memoria, lo que me ayudan a utilizar de manera más eficiente el tiempo para resolver un problema. Entonces, ¿qué se espera? Que el docente, el profesor, desarrolle un modelo pedagógico que favorezca el aprendizaje en su grupo, para que comprenda los conceptos matemáticos. Y no que sea solo por repetición. Uno por uno, uno por dos, dos por dos, dos por tres, seis. Y después yo digo tres por dos, el niño quedó bloqueado. Y ahí entran otros conceptos, que al final estoy haciendo lo mismo. El orden del producto no altera. Como decía la frase, el orden de, de algo no altera el producto, que es una de las leyes de las matemáticas. Entonces, tiene que haber una comprensión mayor, una internalización a través de una metodología que permita que todos y todas, con sus propias dificultades o mayores habilidades y su forma de procesar el contenido y utilizarlo, sea tomado por el docente. No solamente la repetición, la mecanización, el aprenderse una fórmula o una definición específica, sino que comprenderla, por qué funciona de esa manera. Que no es tan fácil. Para muchos las matemáticas es un sufrimiento y para otros se les da como nada. Entonces, para lograr esto, se deben establecer conexiones entre los conceptos y las habilidades matemáticas. Se debe planificar cuidadosamente cada situación de aprendizaje donde los alumnos puedan demostrar su comprensión por sobre la mecanización. Obviamente, si yo hago ejercicios de suma y resta, suma y resta, suma y resta, con dos dígitos muchas veces, voy a ir comprendiendo y los voy a hacer. Y voy a lograrlo. Pero para muchos hacer dos o tres ejercicios basta y sobra. Entonces, tener una variedad de materiales, primeros concretos, utilizar imágenes, usar material, representaciones pictóricas. Eso nos va a lograr, nos va a permitir avanzar progresivamente hacia el pensamiento simbólico, donde yo ya no voy a necesitar tapitas para contar, sino que mentalmente van a aparecer estas tapitas en mi cabeza y después ya no van a aparecer y yo voy a usar el número como tal, el grafema. Y el nivel de abstracción se va logrando, obviamente con trabajo, que está planificado de una forma ordenada, pero también con el desarrollo neurológico propio de niños y niñas. Es muy importante desarrollar la capacidad de hacer matemática, promoviendo múltiples estrategias a manera
estrategias o maneras para resolver problemas. ¿Cómo yo voy desafiando al estudiante? ¿Cómo yo le planteo una problemática que necesita una resolución de manera matemática para llegar a un resultado final? Y esto debe ser el foco de la enseñanza en las matemáticas, ya que le da al estudiante, a los niños y las niñas, la ocasión de afrontar situaciones desafiantes que requieran variadas habilidades, destrezas y conocimientos, que no siguen esquemas prefijados, porque tiene que ver cómo yo lo construyo en mi mente, cómo yo construyo este símbolo. Un niño puede aprenderse todas las tablas de multiplicar, pero es incapaz de utilizarla para que cuando le toque dividir. Hay diferentes formas, como decir, como se muestra aquí, con objetos, con cuadraditos y después con el símbolo. Paso de lo concreto a lo pictórico y luego lo simbólico. Cómo yo voy juntando números, cómo los voy utilizando, qué es lo que quiero hacer, si quiero sumar, si quiero restar, si necesito restar, dividir luego. Después. Entonces, todo eso me lo va a dar un problema. ¿Y el problema, en qué campo entra cuando yo muestro un problema a un niño o una niña? Entro al otro contenido que es la lectoescritura, la comprensión de una problemática. ¿Y cómo la voy a solucionar? Juanito tiene una torta y tiene 5 compañeros. ¿Cómo los 5 compañeros pueden recibir la misma cantidad de torta? Entramos a dividir. ¿De qué manera vamos a dividir la torta para que sea equitativa su repartición? Los niños pueden resolver una variedad de problemas en diferentes niveles de abstracción, transitando entre mayor o menor complejidad, desde el material concreto a una representación simbólica. Es lo que hablamos aquí, este modelo que les muestra en las imágenes, que es el modelo COPICI, que es, empiezo con lo concreto, sigo con lo pictórico, luego lo simbólico. O a veces voy mezclando pictórico con concreto, según la realidad de mi nivel o según de la realidad de algunos grupos que yo tenga en el aula. Y usando cuadraditos, el pictórico pueden ser cuadrados, cruces, líneas, círculos. Y voy dividiéndolos de cierta manera. Voy rayando. Las divisiones, típicas de las divisiones es un círculo que va cortado. Y cada porción nos da un total. Y también reconocer los números antes de escribirlos. Reconocerlos. Empiezo desde el 1 al 5, después del 1 al 10, después el 20, y de ahí voy sumando unidades en la centena, y ya tenemos niños en sexto básico haciendo ecuaciones de primer grado. Entonces, sí, mentalmente uno se puede ordenar. Con el tiempo prescinden gradualmente de los materiales y representaciones pictóricas y solamente operan con símbolos, que es el número. Transitar entre los niveles de representación entre lo concreto y lo abstracto no tiene un orden preestablecido. Se puede representar primero un símbolo matemático con un modelo gráfico, por ejemplo, un casillero en la tabla del 100, para transformarlo en imágenes mentales. De este modo, a la larga podrán ser capaces de operar los números, trabajar con patrones, figuras en 2D, en 3D. Cuando hablamos, por ejemplo, cuántos lados tiene un triángulo,
El niño va a poder contar estos lados que tiene el triángulo. Primero en 2D, después en 3D. ¿Cuántas caras tiene? Que es diferente decir cuántos lados y cuántas caras. Aquí se busca que el docente guíe esta transición junto con los asistentes de aula, siempre respondiendo a la diversidad que tenemos en ella. Para que este tipo de modelo de enseñanza sea realmente efectivo, es importante que tras las actividades el docente promueva una discusión con preguntas, observaciones, explicaciones y ejemplos. Y esto nos va a permitir la evaluación constante. Y así los niños y niñas pueden ir reconstruyendo la operación matemática de los conocimientos que ya han adquirido. Y obviamente también este tipo de modelo requiere que los alumnos demuestren que comprenden los contenidos, que comprenden de lo que se está hablando, que es lo que queremos lograr. Por eso la palabra, el lenguaje, la explicación, la demostración, el hacer, el error, son parte del proceso de aprendizaje. En este tipo de proceso de aprendizaje, ¿qué tiene que tomar en cuenta? ¿Qué factores debe tomar en cuenta el docente para que esto sea exitoso? Lo primero, y en toda materia, no solamente en la matemática, tiene que siempre tomar las experiencias previas. En la transmisión de los contenidos nuevos es recomendable y yo creo que es necesario que el profesor recurra a las experiencias previas que tiene el alumno y esos conocimientos y destrezas que ya ha adquirido. No recibe a alguien de cero, recibe a un niño o una niña que tiene conocimientos previos, algunos más, otros menos. Y desde ahí yo empiezo a trabajar, siempre aspirando hacia arriba, nivelando hacia arriba. En este proceso es clave identificar las diferencias entre los alumnos. Esto está en la evaluación. Y planificar clases de acuerdo a estas diferencias, a las experiencias que han tenido, a las experiencias significativas que han sido para los niños y las niñas. Y así generar instancias de aprendizaje colectivo y una comprensión mucho más profunda de aquello que se está entregando. ¿Cómo se puede hacer? Diferenciando los grupos que están más avanzados con los que están más descendidos. Entonces yo puedo mezclarlos, juntarlos, tener monitores, graduar la dificultad de los problemas que se van planteando según las experiencias previas que tengan niños y niñas, siempre tomando en cuenta sus fortalezas, las necesidades, las debilidades que tienen. Y así lograr el logro de la totalidad de los objetivos del nivel en los tiempos establecidos. Y de repente voy a llegar a un tiempo establecido a tener un grupo que no va a tener el mismo avance. Entonces tengo que buscar nuevas estrategias para que no vayan quedando tan atrás. Algo muy importante en educación es aprender haciendo y siempre centrar el aprendizaje en el estudiante. Es cómo el estudiante aprende, es cómo el estudiante comprende. No viene desde el adultocentrismo, viene desde la infancia. Y aprender haciendo, cuando yo hago las cosas, me muevo, cuando soy parte, cuando doy mi opinión, voy a tener un aprendizaje más profundo. Y para ello hay que dar experiencia de resolución de problemas, en la que manipulen material didáctico, que les permitan a ellos mismos ir descubriendo los conceptos, las estrategias y soluciones variables para una problemática. Luego de eso, es importante que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué les hizo seguir ese camino? Y así hay una comprensión mucho más profunda. Los errores son parte del proceso. No deben ser no vistos, no validados o castigados, sancionados.
El error me permite a mí darme cuenta en qué fase del proceso me equivoqué, no me di cuenta, lo olvidé para llegar al resultado final. Y soy consciente de eso. Por eso es importante y es positivo la conversación, la búsqueda de otras soluciones, la pregunta constante. Uso de material concreto. Mientras más pequeños los niños, más material concreto requieren, por el desarrollo propio neurológico que tienen niños y niñas, el desarrollo de su cerebro. Entonces, siempre promover una experiencia práctica con material didáctico concreto facilita de mejor manera el aprendizaje en el alumno. Por eso el material concreto es necesario tenerlo en casa, es necesario tenerlo en el colegio, que los papás aprendan a cómo están enseñándoles matemáticas a sus hijos, que no existe solo un camino para llegar a un resultado. Obviamente no garantiza que siempre va a existir una buena comprensión, sino que la conducción del docente va a ser mucho mejor cuando tenemos un material concreto. Y así el profesor con este material concreto ayuda al alumno a establecer conexiones entre el material y las matemáticas explícitas. Y el docente va proponiendo preguntas que lo van a llevar a una comprensión de las mismas. Y el material, en los cursos más pequeños, el material concreto siempre debe estar presente, siempre tiene que estar al alcance de los niños, tiene que ser utilizado por ellos. Si requieren rayar más la hoja, si necesitan tener más porotitos, si necesitan, tienen que tenerlo. Y cuando yo los evalúe también, tener este material cerca, para no sentir que no sé, pero en realidad no es que no sepa, todavía no tiene capacidad de organizarse de manera abstracta. Otro factor que es muy bueno es recurrir frecuentemente a metáforas. Estas le permiten a comprender el significado de los conceptos como los números son cantidades, los números son posiciones en la recta numérica, sumar es juntar, restar es quitar, sumar es avanzar, restar es retroceder. Son metáforas matemáticas que a los niños le permiten entender dónde están. Si yo tengo una recta numérica y le digo, he recorrido 2 pasos del camino, ¿cuánto me queda para llegar al final? Y tengo una recta numérica con 8 cuadraditos. Va a ir diciendo, estoy en el 2, me falta el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Ah, entonces me falta tanto para llegar y así lograr el camino completo. Progresión de complejidad, lo que les dije anteriormente, de lo más simple a lo más complejo. La construcción de una base sólida del aprendizaje considera que cualquier nuevo aprendizaje se asimilará a los aprendizajes previos. No puedo empezar de la nada. Para esto, el docente debe saber qué habilidades y conceptos aprendieron sus alumnos antes, con el fin de activarlos estratégicamente. ¿Ustedes recuerdan lo que hicimos la semana pasada cuando usamos las tapitas y juntamos 2 tapitas y después le pusimos 3, cuánto nos dio? ¿Recuerdan cómo lo hicimos? ¿Recuerdan cómo organizamos la sala? ¿Quién trabajó con quién? ¿Cuáles fueron los resultados finales? En este contexto, la función del profesor es facilitar que los alumnos establezcan relaciones entre lo conocido y lo nuevo que está por aprenderse. No son de un curso a otro, no son un papel en blanco. Aunque no se hayan escolarizado, tienen aprendizajes previos.
Aprendizajes y conexiones. Es recomendable para el profesor establecer las conexiones entre los conceptos y las habilidades matemáticas de manera de impedir que el aprendizaje de los alumnos sea fragmentado, sea por partes. Tiene que haber un todo. Entonces se debe favorecer las conexiones con otras asignaturas. Si yo tengo un pequeño que todavía no ha aprendido a leer, a escribir, a comprender un texto, si yo le presento un problema matemático escrito, lo más probable no lo va a poder hacer. No porque no sepa hacer la operación matemática, sino porque no puede comprender el texto. Entonces es muy importante trabajar con conexiones, trabajar con otras asignaturas y así tener que el alumno tenga un contexto que todo está interrelacionado. Repasar ideas básicas y ejercitar. Siempre, antes de comenzar una clase, uno habla de lo que hizo anteriormente, da un repaso, les pregunta cosas, si comprendieron, si entendieron, si hay algo que no les quedó suficientemente claro, obviamente con un lenguaje acorde a la etapa de desarrollo de niños y niñas y el curso en que están. La repetición es importante y así ellos van a ir pudiendo abordar eh, problemáticas mucho más complejas, con un mayor desafío, y así realizar la verdadera actividad matemática. La retroalimentación. Es muy importante que los estudiantes desarrollen una visión positiva de las matemáticas y que se sientan capaces de realizar problemas matemáticos, tareas matemáticas. De esta retroalimentación te decir, wow, sí, a ver, ¿recuerdas lo que ¿Pegó? hiciste? ¿Necesitas mi ayuda? Los Sí, micrófonos, por favor. te voy a pegar con la chancla. Por favor, señora Lidia. Disculpe. El refuerzo positivo es importante para generar que los niños tengan confianza. Confianza en preguntar, confianza en equivocarse, confianza en pedir ayuda. Es importante que ustedes refuercen y reconozcan los esfuerzos que hacen sus alumnos. Y aquellos que se les da fácil también requieren un refuerzo positivo. No nos podemos centrar en lo que es a aquellos que hacen todo a la primera, sino que en todos. Y cómo potenciarlos desde donde están. Entonces hay que tener estrategias efectivas para el trabajo en aula. La diversidad de los alumnos, las diferencias entre ellos, las historias, cómo se comunican, cómo comprenden. Y así poder con entrevistas personales, entrevistas con la familia, el profesor puede ayudar de mejor manera al proceso e identificar las áreas que necesitan modificarse y aquellas que ya fueron logradas. Porque nos estamos centrando, como decían antes, en el alumno, no en el docente. Comunicación y aprendizaje cooperativo. En la elaboración de múltiples tareas de la asignatura es importante que el docente favorezca la comunicación y la colaboración entre los estudiantes, trabajos grupales, que nos va a dar, también lo conversamos anteriormente, que nos va a dar la posibilidad que se generen roles, que se demuestre liderazgo, que se formen maneras de organización, escucha atenta, afectiva, que se genere el respeto mutuo, la empatía, la valoración del otro. Es importante que los docentes estén al tanto de esto, que permitan que los niños puedan analizar, evaluar y representar resultados en común. Son actividades esenciales. Porque cuando yo aprendo de un otro que es igual a mí, hay mayor profundidad en el aprendizaje. Estimulan el pensamiento crítico y ponen a prueba el aprendizaje. En este punto es recomendable las conferencias matemáticas y o redacción individual de los procesos en forma diaria de un diario matemático. Es una idea, que los niños vayan pudiendo anotar, pegar,
o uno conversar con ellos y anotar qué le pareció, qué es lo que entendió, cuál fue su mayor desafío a medida que son más grandes. Y también aquí, al igual que la lectoescritura, es utilizar las tecnologías de la información y comunicación. Existen software, existen programas específicos que le ayudan mucho al desarrollo de los conceptos matemáticos. El registro que habíamos dicho antes, el del COPI-C, en papel puede alternarse con medios tecnológicos si la infraestructura y el financiamiento lo permiten, obviamente. Las estrategias mentales, el cálculo de la operatoria necesitan, sin embargo, periodos de exploración. No es, el contenido se pasó, listo, vamos al siguiente. No, vamos siempre volviendo atrás, avanzando, volviendo atrás si es necesario. Comprensión y ejercitación prolongados, el trabajo de guías, el trabajo grupal, el trabajo en la pizarra, antes del uso de una calculadora. La utilización de este medio para verificación de resultados, para buscar patrones, comprobar conjeturas y modelos es adecuado para cursos superiores de la básica. El software educativo emplea las posibilidades de ejercitación motivante y acceso a la información. ¿Cómo quedaron hoy con el contenido entregado? ¿Qué es lo que les queda? ¿Cuál es su rol en todo esto? ¿Alguien quiere compartir algo? Lo que pregunto siempre. ¿Qué les quedó? Que matemática y lenguaje siempre se van a utilizar en todo, en todo lo que tengamos que hacer. ¿Qué hacer? ¿Sí? Sí. Súper. En ¿Qué más les información. quedó? ¿Cómo se adquiere el aprendizaje? ¿Qué requiero yo tener para aprender con los niños más pequeños? Materiales didácticos, ¿Ya? ¿Y estos tapitas, cosas para ayudarlos. esas cosas, cómo se llaman? ¿Materiales? ¿Tienen un apellido? ¿Lúdicos? ¿Perdón? ¿Materiales lúdicos? Son materiales Lúdicos. lúdicos, sí, pero es un material que yo puedo tomar, tocar, Concreto, concreto. Muy bien. ¿Cómo va este escalafón del aprendizaje? Desde lo más fácil, hasta lo más difícil. hasta lo No más. puedo, no puedo hacer lo difícil primero. Súper bien. ¿Qué es importante tomar cuando yo tomo un curso? ¿Qué debo conocer de este curso? Los métodos que tienen los niños como para aprender, cómo va aprendiendo cada niño. ¿Sí? ¿Qué serían? ¿Cómo le decían? ¿Cuál es la palabra que usábamos ahí? Ujú. Conocimientos previos. Siempre utilizar. ¿Y qué también es importante cuando yo termino de entregar un contenido? ¿Qué es importante con mis niños y niñas? Ver si todos lo entendieron para poder Ya. avanzar. Y Las evaluaciones, las evaluaciones y también una retroalimentación positiva. Lo estás haciendo bien. Hoy te resultó. Bueno, aquí nos equivocamos. Veamos de nuevo cómo cómo podemos hacerlo. incentivarlos, ¿Ah? cómo incentivarlos, Incentivarlos, halagarlos. motivarlos. Siempre. Siempre estar al tanto y no dejar de lado a aquellos que se les hace más fácil. ¿Ya? Dejar de grabar.